Lo primero que quiero decir entonces en Santiago 1:5, reconocer que según la Escritura, Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Me dices amén? Amén. Dios es la fuente. De tal manera que a través de Cristo Jesús estamos bien posicionados para vivir sabiamente. ¿Me escuchaste? A través de Cristo Jesús, porque Él es el camino a esa fuente, Él es la oportunidad para tener relación con la fuente de la sabiduría que es Dios. Y según Santiago 1:5, Él es la fuente de la sabiduría. Proverbios 9:10, esto lo has escuchado seguramente muchas veces. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso significa depender de Dios para todo. Tener temor de Dios es saber que Él está en todo, Él es todo, y necesitamos pedir que Él mantenga esa conexión, que nosotros mantengamos esa conexión, esa dependencia de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el mismo libro de Santiago se nos hacen unas revelaciones acerca de la sabiduría, y esto es muy importante. La Escritura dice que hay dos tipos de sabiduría. ¿Cuántos tipos? Dos. Hay una sabiduría que es humana y una sabiduría que es divina. Tómate un momento para leer el libro de Santiago. Tiene 5 capítulos, es muy corto. Y te darás cuenta que llega un momento que en la Escritura se nos revela en el libro de Santiago que de dónde vienen los pleitos y las contiendas en el mundo. Cuando lees esto, dice que viene de las pasiones, del egoísmo. Dice allí claramente que viene de un montón de cosas que están dentro de nosotros, pero que eso es una manifestación de una sabiduría que no es divina, que no es celestial. Entonces hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal basada en la ambición egoísta, la lógica humana, la sabiduría que está pendiente de tener oportunidades y ocasiones, sabiduría que puede causar división y confusión, porque así es todo lo temporal y terrenal, una sabiduría limitada. Esa sabiduría hay que reconocerla, que todos tenemos parte de esa sabiduría. Pero está la otra sabiduría, que es la celestial. Santiago 3, capítulo 3, versículo 17. Vaya conmigo a Santiago 3, 17. Dice 3:17, y si puedes leer antes va mejor, pero dice, pero la sabiduría que es de lo alto tiene unas características. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la celestial. Hay 5 cosas que quiero mencionar brevemente acerca del libro de Santiago y que describen una persona que se mueve en la sabiduría celestial, en la sabiduría divina. Según el libro de Santiago, una persona que se mueve en la sabiduría divina tiene en cuenta por lo menos estos 5 aspectos. Número 1, vive una fe con obras. ¿Tú quieres saber una persona sabia a tu alrededor? Si tiene una fe acompañada de obras. No es solo hablar. Dije que no es solo hablar. Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. La fe real debe manifestarse en actos de servicio y de obediencia. Tú conocerás si tienes a tu alrededor, o si tú mismo eres una persona con sabiduría celestial, si tienes una fe con obras. Número 2, una persona que tiene sabiduría celestial entiende los tiempos de pruebas y tentaciones. Entiende. Dice, uy, estoy siendo probado, o estoy siendo tentado. Lo ve venir. Dice, estoy siendo tentado. Una persona que tiene sabiduría no hace este tipo de oración. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, ya él sabe que o está siendo probado o está siendo tentado. Y cuando eso viene, dice, Señor, tú reclamas la palabra y dices, yo sé que tú no me probarás, no me dejarás ser tentado más allá de lo que pueda resistir, porque tú estás conmigo, Señor. Amén. Y si algo está llegando a tu vida,
es porque por lo menos Dios lo está permitiendo y sabe que estás capacitado para seguir adelante y vencer lo que te está pasando. Usted es un vencedor, amado de Dios. Usted es una vencedora. Dígame a eso. A veces perdemos demasiado el tiempo en tratar de averiguar por qué me pasa lo que me está pasando. Y eso es una falta de sabiduría divina. Porque la Biblia ya responde. Dice, tú tienes fe, tienes que ser probado. La sabiduría está en entender que esto es así y seguir yendo a la fuente para que te dé lo que necesitas para salir aprobado del otro lado. Digan amén. Amén. Tercer aspecto, una persona que tiene sabiduría divina controla su lengua, según el libro de Santiago. Así es. Cosa complicada, dice. Santiago dice que según el tiempo de que se escribió esta palabra, dice que poníamos frenos en la boca de los caballos y dominábamos todo el cuerpo, dice Santiago. También dice que veamos los barcos, son gigantescos, pero están dominados por un pequeño timón. Y aunque los vientos lo mueven, el timón es el que gobierna. Y dice que así es la lengua. El libro de Santiago dedica una parte importante, todo el capítulo 10, a la advertencia que tiene el poder destructivo de las palabras o el poder creativo. Porque las palabras tienen poder para crear o para destruir. Una persona con sabiduría divina tiene control sobre su lengua. Porque uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría, Señor. 4. Una persona, según el libro de Santiago, que tiene sabiduría divina, no hace acepción de personas. Juzga con juicio justo. ¿Aló? Y es lo que le dice Santiago a la iglesia, porque parece que en el movimiento, porque esta carta está dedicada a las 12 tribus, así comienza, a los 12 tribus de Israel. A todos los creyentes que se vean convertidos de todos los confines del pueblo judío, va esta carta y a todos le dice lo mismo. Ustedes tienen un problema, ustedes hacen acepción de personas, y ahí habla claramente que toleran al rico y menosprecian al pobre. ¿Me escuchó? Y quizás no es solo por dinero, pero nosotros a veces hacemos acepción de personas. Pues el cuarto aspecto, según el libro de Santiago, una persona que tiene sabiduría celestial es que no hace acepción de personas. Y el quinto aspecto es que tiene sabiduría en la oración. Sabiduría en la oración. Porque Santiago destaca por el Espíritu Santo el poder que tiene la oración eficaz del justo. Y así terminamos el domingo pasado. La oración eficaz del justo puede mucho. Y pasamos bastante tiempo el domingo pasado hablando de lo importante de hacer las oraciones correctas en el tiempo correcto. Es que, amado, uno necesita orar para pedir sabiduría, porque necesita sabiduría para orar. No es hablar por hablar, a ver cómo la pego, a ver cuál de estas cosas me va a responder el Señor. Hasta para orar necesitamos sabiduría. Y creo profundamente que esa es una de las cosas por las cuales muchos pueblos de Dios casi no oran. Porque como ora con falta de sabiduría, no ve respuesta y luego dice, ¿para qué orar? Así que un propósito excelente para este comienzo del año es, Señor, dame sabiduría para orar. Amén. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Usted puede ser justo, justificado por la sangre de Cristo, pero si no ora eficazmente, no podrá mucho. En el devocional hay una frase que también leí acerca de la oración. Me gustó. Dice, la oración es el respiro del alma. Yo lo he entendido también de otra manera. La oración es el desahogo del alma. La oración es el desbordar del alma, sí. Pero también sirve eso, pensar que cuando nosotros oramos, nuestra alma respira. Cuando estamos inquietos necesitamos parar, respirar profundo y
hacer que nuestros pensamientos perseveren en Él. Él guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Porque dice la Escritura que así es como Él entiende que en Él han confiado. Entonces, en medio de la dificultad, uno tiene que hacer que tus pensamientos perseveren en Dios. Llénate de Dios. En medio de la prueba, adora como nunca antes has adorado. Alaba como nunca antes has alabado. En medio de la prueba, lee la Escritura como nunca antes la has leído. En medio de la prueba, ora como nunca has orado. Y el Señor te dará la victoria en su tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ay, no lo creen mucho. Vaya conmigo a 1 Corintios 1, del 18 al 31. Quiero decirle que el apóstol Pablo también nos muestra algo relativo a la sabiduría, muy importante. Cuando pienso en esto, y no es la parte que les voy a comentar, pero Pablo era un hombre súper sabio. Los que hemos conocido un poquito de la vida del apóstol Pablo sabemos que es un hombre muy inteligente. Hay una parte clara en la vida misional de Pablo, donde él como que se cansa de su propia sabiduría. A mí me hace pensar que Pablo, durante buena parte de su ministerio, iba entusiastamente a hablar de Cristo y se ponía a hablar de un montón de cosas que seguro eran verdad. Pero llegó un momento en que Pablo dijo, pero ¿saben qué? Ya yo no voy a estar predicando toda esa multitud de cosas que yo sé, sino que me voy a dedicar a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Es como que dijo Pablo, mira, ¿sabes qué? Hay sabiduría que no es mala, pero que distrae. Hay cosas que sabemos, pero no nos sirven para nada en un momento determinado. Y Pablo dijo, sí, sé muchas cosas, pero ¿saben qué? La respuesta es Cristo. Y estaba como decepcionado. Y decía, a partir de ahora, ¿saben? Yo me voy a concentrar en predicar a Jesucristo y a este crucificado. En 1 Corintios 1, del 18 al 31, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Digan amén, nosotros. Bueno, la mitad. A nosotros, diga a nosotros. Es poder de Dios. Y miren lo que Dios dijo acerca de la sabiduría. Pues escrito está, mire, es una promesa que Dios está haciendo ahora mismo. Está en pleno cumplimiento. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Está preguntando Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí está otra vez. Hay una sabiduría del mundo terrenal. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, escuche esto, por la locura de la predicación. Mira que el mismo Espíritu de Dios no se reserva la verdad como el mundo puede estar entendiendo el mensaje de la cruz. Es una locura. Es una locura, pero para el que se pierde. Y esto es tremendo porque tú sabrás una persona que está perdida cuando piensa que el mensaje de la cruz es una locura. ¿Tú quieres saber cuándo alguien está perdido? Cuando se le presenta el mensaje de la cruz y dice, eso es una locura. Ahí está, un perdido. Ora por ese perdido. No lo trates mal, ya es suficiente porque esté perdido. Ora por él o por ella para que el Señor tenga misericordia y le revele la salvación por medio de la locura de la predicación del evangelio. Entonces espérame un momentico. Aquí Dios tiene un impulso y esto es así en el carácter de Dios. Cuando Dios nos ve muy llenos de cualquier otra cosa que no sea Él, y hablo exactamente de la sabiduría del hombre y nuestra capacidad para guiarnos a nosotros mismos,
para intentar nosotros guiar nuestras vidas a nuestra manera. Cuando Dios te ve siendo sabio o sabia en tu propia opinión, una de las cosas que Dios viene es a romper esa sabiduría para que tú seas libre de ti mismo y de ti mismo. Y la promesa de Dios es: destruiré la sabiduría de los sabios. El que se crea sabio delante de Dios ya es un necio. El que se crea que lo sabe todo ya no sabe nada. Porque Dios dice: ¿saben cuál es mi propósito? Voy a destruir la sabiduría de los sabios y de los entendidos. Porque voy a salvar a gente de la manera como yo quiero, no como ellos dicen. Y a ellos les parecerá locura, pero habrán algunos otros que no les parecerá locura, sino que les parecerá una salvación y vida eterna en mi Hijo Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden en esta tarde? Aleluya. Entonces a Dios agradó a salvar, sigo leyendo, 21, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y mira lo que esto sigue pasando, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y esto es tremendo también. A veces puede estar pasando en el mismo seno de la iglesia. Hay gente que llega un momento en que dice: yo quiero ver señales. Y parece que es inofensivo, pero los judíos pedían señales para poder creer en Cristo. Mientras que los griegos pedían un estudio bíblico. Un estudio bíblico profundo. Era un estudio bíblico profundo. Cada quien tira para su lado, pero pierden de vista la piedra angular. Pierden de vista lo importante, la perla. La perla. La perla es Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Si usted está pidiendo señales y está buscando la sabiduría terrenal, porque es verdad, ya se ha denunciado desde este lugar, mucha gente todavía viene a la iglesia simplemente porque quiere vivir bien en la tierra. Y no le interesa nada de lo que realmente importa, que es vivir bien para Dios en todos los aspectos. Entonces hay gente buscando en el Evangelio o en la Biblia principios para solo prosperar aquí, vivir bien aquí. Y no está mal, pero es bastante incompleto y bastante mezquino. Y habla de un corazón egoísta. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabe qué es Cristo? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Denle un aplauso si lo creen esta tarde. Cristo es poder y sabiduría. Entonces, quiero decirte algo para ir cerrando el tema. Buscar sabiduría es buscar de Cristo. Porque aquí se nos está diciendo, quiero que entiendan que el mundo tiene una sabiduría, pero Dios tiene otra. Y para Dios hay una redefinición de la sabiduría por medio de Jesucristo. Dice: Él es el poder mío y Él es mi sabiduría. Si tú quieres ser sabio, tienes que conocer a Cristo. El que quiera ser sabio aquí debe conocer a Cristo. Porque ahora que hay un concepto divino acerca de qué significa sabiduría, conocer a Cristo. Entonces Cristo es la sabiduría de Dios. Dije que Cristo es la sabiduría de Dios, hermano. Porque lo insensato de Dios, verso 25, lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay que ser cuidadoso con esta parte, ¿no?
Obviamente todos aquí debemos reconocer que en nuestra vida ha operado la necedad, la debilidad y todas estas cosas que están aquí. Pero obviamente, amados de Dios, escúcheme. Hay una élite humana que está tomando las decisiones más importantes, ¿cierto? Están allí arriba. Nosotros no formamos parte de esa élite. ¿Cierto? O sea, de repente tú eres una persona que tienes estudios y tienes títulos, grados, etcétera, y tienes una sabiduría en alguna área o varias áreas, y tú dices, bueno, yo no soy una persona necia, neófita es la palabra, no soy neófita, soy una persona que tiene conocimiento, vida, experiencia. Pero eso no vale de nada para los asuntos eternos. Dije que no vale de nada para los asuntos eternos. Te sirve aquí. Pero obviamente, hermanos, si nosotros no estamos en esas élites ni nos acercamos, es porque definitivamente aquí hay una división entre quienes están al mando y quienes no. ¿Cierto? Y es lo que le está diciendo Pablo a ellos. O sea, observen su condición. Ustedes no forman parte de la élite que se está moviendo en la sabiduría humana. De hecho, están aquí, le está diciendo Pablo a los romanos, a los de Corinto, están aquí porque ustedes son esa parte débil que Dios escogió. Ustedes son la garantía de que Dios va a avergonzar la sabiduría de los sabios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí, yo cuando leía esto decía, Señor, pero ¿qué debo aprender aquí? Sí, a veces nosotros queremos ser como el mundo para agradar al mundo. Y nosotros no necesitamos querer ser como el mundo para agradar al mundo. Necesitamos ser como Cristo para agradar a Dios. Eso te lleva en una dirección completamente contraria. Y cuando Dios nos ve así, Dios dice, ¿tú eres sabio? ¿Tú eres sabia? Porque tu vida vive en una eterna oración y es conocer a Cristo. No sé cuántos pueden decir amén a eso, aleluya. Esa es una oración que hacemos, amado. ¿Te estás dando cuenta de que no oramos con sabiduría? No oramos con sabiduría cuando nuestras oraciones se inclinan más a otra cosa. Ay, Señor, está bien. Yo no estoy diciendo que no, escúchame. Pero si tuviéramos que clasificar oraciones sabias, la primera es, Señor, quiero conocer más a Jesús. Esa es la oración más sabia que usted puede hacer en su vida. Y quizás tienes un problema apremiante y tú dices, Señor, resuélveme este problema. Pero aunque estés en problemas, hay una oración más sabia que puedes hacer y es, Señor, quiero conocer a Jesús. Y el apóstol está diciendo, dense en cuenta de que si ustedes han sido escogidos es por algo. Digan amén. No importa que tengas o no estudios. Retomo la lectura. Pues mirad, hermanos. Cuando dice mirad, hermanos, es analícense un poco. Ustedes no forman parte de la élite. Ustedes son el cumplimiento de esa promesa que Dios está haciendo, que iba a destruir la sabiduría de los sabios. Ustedes son el cumplimiento de esa promesa, porque ustedes han sido salvos por la locura de la predicación. Dale un aplauso al Señor si eso es verdad en tu vida. Han sido salvos por la locura de la predicación. Escucharon que Jesús dio la vida por ti. Y eso produjo un cambio interior. Eso produjo un deseo. Produjo una atracción que ha derivado en una relación personal con Cristo. Y en la medida que vamos conociendo a Cristo, anhelamos más de Él, conocer más de Él. Por eso no paramos. Por eso la Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo se va desgastando, dice, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Porque no va con lo que le pasa al cuerpo, va con lo que le pasa al alma y al espíritu. Aleluya. Y todos aquí estamos muriendo lentamente. Digan amén a esa verdad, hermano. Pero nuestro deseo adentro va creciendo por las cosas de Dios y por Dios. Y ese es el cumplimiento
de esta promesa con respecto a la sabiduría del mundo. La destruiré la sabiduría de los sabios. Y ustedes serán la garantía que aunque ustedes no son sabios, dice, miren vuestra vocación, no sois sabios según la carne. No lo son. No son muchos poderosos, tampoco son nobles. Alguien diga algo, aleluya. Somos gente de a pie. Y el Señor dice, no te avergüences de tu condición. No te avergüences de tu condición. Porque mientras los sabios en la sabiduría del mundo no tendrán eternidad, tú tienes eternidad en el nombre del Señor, aleluya. La sabiduría de la tierra no sirve para casi nada que tenga que ver con los asuntos eternos. Dice 27, si no te avergüences, dice que de lo necio del mundo escogió Dios. Entonces ahí hay una verdad. Dios está diciendo, tú eras un necio, yo era un necio. Lo dejé de ser el día en que fui salvo por la locura de la predicación. El día en que fui salvo por la locura de este mensaje. Ese día te convertiste para Dios en el hombre, la mujer más sabia que camina sobre esta tierra. Aleluya. Ese es el concepto de sabiduría de Dios. Y dice que Él escogió de lo necio del mundo, pero lo hizo con el propósito de avergonzar a aquellos que se jactan de su sabiduría. Dice, para avergonzar a los sabios. Y no solamente éramos necios, sino que éramos de los más débiles. Digan amén los débiles. No te avergüences de su condición. No te avergüences de tu condición. Porque dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aleluya. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Mire, si usted es un escogido de Dios, perdóneme lo que le voy a decir, pero entienda, usted fue necio, usted fue débil y usted fue vil. Pero ya no somos necios, ya no somos débiles, ya no somos viles, porque Cristo nos redimió. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo. Otra vez lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo. Y no solamente dice que fue hecho por Dios sabiduría, sino dice justificación, santificación y redención. Cada una de estas palabras son importantes, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Dale otro aplauso al Señor, aleluya. Hermano, está bien que tengas experiencias, títulos, estudios en el mundo, no pasa nada. Esas coronas sirven para que las pongas a los pies del Maestro. Y para que el tiempo que dures aquí en la tierra, Dios use tus talentos y tus capacidades para su gloria. Entre esas, suplir tus necesidades, las de tu familia, vivir una vida justa, piadosa. Sí, no tenemos problemas con eso. Estás estudiando, estudia, pero honra a Dios. Estás trabajando, trabaja, pero honra a Dios. Esa es la sabiduría. Que en todas las cosas buscamos agradar a Cristo. Esa es una persona sabia. Entonces, amado, hablando de que en este año debemos orar por sabiduría, por supuesto debemos orar para sabiduría para administrar nuestros bienes, nuestras finanzas, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos en mayordomía dado por Dios. Esta es una oración que al Señor le agrada. Porque según el libro de Santiago, ya lo recordarás, dice que piden y no reciben porque piden mal, porque piden para derrochar, para tener deleites personales, piden egoístamente
Usted puede estar haciendo muchas oraciones en el nombre de Jesús, pero el Señor dice, ¡pam! Cada vez que, como en Got Talent, ¿no? Cuando alguien era eliminado sale una cruz roja, ¿no? ¡Pam! Sí, pides en el nombre de Jesús, pero pides para ti. No pides para mi gloria. No pides para revelarme más a tu vida. Tú quieres que yo te acompañe, pero en tus planes y en tus propósitos. Pero separado de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Oh, siento la presencia del Señor aquí. Separado de mí, nada puedes hacer. No cometas el error de emprender nada sin mí, dice el Señor. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Hermano, Cristo es el modelo supremo de sabiduría. Y si este año 2026 tú quieres vivir con mayor sabiduría, pide conocer a Cristo. Ponlo de primero en tus oraciones. Cada día que oras, cada momento. De hecho, en mucha sabiduría, Santiago dice, oren sin cesar. Todo el tiempo debes estar orando. ¿Pero qué vas a pedir? ¿Vas a orar mal todo el tiempo? No. Pide que el Señor sea tu luz, que el Señor sea tu pastor, que el Señor sea tu maestro, que el Señor sea tu guía. Pide que Él se revele más a tu vida. Esa es la oración principal que agrada al Señor. El discipulado, ¿cómo se llame? Sobre todo lo puedo decir para el que esté estudiando de alguna manera la palabra, de manera autodidacta, o incluso aquí en el curso de la iglesia con la academia. Hermano, el discipulado no es saber más, sino el discipulado es ser más como Cristo. Pero nosotros no podemos parecernos a quien no conocemos. Peor, si nosotros tenemos un concepto de Cristo no compatible con el que está revelado en la Escritura, escúchame por favor, tú le puedes estar llamando Cristo y puedes estarle diciendo Jesús y puedes estar creyendo que crees en Cristo, pero ¿en cuál Cristo? ¿El de la Escritura o el que te has hecho conforme a tu necesidad? Porque para muchos, y esto es un error que todos vamos corrigiendo en algún momento, ¿saben? Para muchos, o sí, creo que es normal nacer de nuevo y pensar que Dios es como un genio de una lámpara que está allí para hacer todo lo que nosotros le pidamos. Y tú te das cuenta que has madurado y que estás creciendo y que eres más sabio del Señor cuando tú más bien sabes que en cada circunstancia y en cada día debes decir, Señor, tú sabes bien por qué me está pasando esto, más bien dame fuerza, dame sabiduría, dame entendimiento para poder ir adelante y honrarte independientemente de lo que pase. Entonces nosotros estudiamos la Escritura no para saber más, sino para conocer más a Cristo, que es una persona. Él no es un concepto, Él no son solamente letras en un libro, Él es una persona. Cristo está vivo, Él resucitó al tercer día, y porque resucitó y tiene vida, nosotros tenemos vida también. Amén. Si estamos de pie es porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, amados de Dios, uno a veces ve esto, hermano, lo vemos, créanme, lo vemos, sé que es una verdad, todos lo habremos reconocido. Gente que tú los escuchas y se sabe la Biblia casi que literal. Pero luego ves que sus vidas no reflejan lo que sabe. Eso no es sabiduría, no te confundas. Eso es memoria retentiva. Y no digo que esto sea malo, porque ustedes saben que aquí mismo tenemos hermanos y hermanas que recitan la Biblia. Eso no es malo. Pero lo que sí está claro es que no vale nada tener una experiencia académica con la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es incompleto. Porque lo importante es que conozcamos a Cristo y luego lo reflejemos a través de nuestra forma de vivir. Ahí es donde está la sabiduría. Ya lo he dicho muchas veces. Una diferencia entre una persona inteligente y una sabia es el quehacer.
los griegos tenían un concepto de sabiduría basado en cuánto tú sabes. Entonces, mientras más tú sabías, en la cultura griega, mientras más tú sabías, tú eras un sabio. Por eso es esa cultura que está completamente incluso impregnando el humanismo y el mundo entero. La cultura griega todavía está entre nosotros. Después de 2300 años. Todavía en las universidades, aquí en todas partes del mundo, se estudian filósofos griegos. ¿Aló? Pero ellos se llamaban sabios, pero ¿qué vidas tenían? Revísale la vida privada a los sabios para que te des cuenta. Pero en la cultura hebrea, que es la cuna de nuestra cultura cristiana, el sabio no era el que sabía más, sino el que podía practicar más, el que ponía por obra. Por eso Santiago es un libro de sabiduría. Dice, si tú eres un hombre sabio, tu fe es acompañada de tus acciones. Porque una persona sabia es la que vive en sabiduría, no la que habla de conocimiento. Dígame amén. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer a Cristo, es verdad que hay un componente aquí de exponernos a estudiar, pero a estudiar la palabra. Hay gente que desecha esto. Y es verdad, la misma Biblia dice que la letra mata. ¿Sí? Y dice que el espíritu vivifica. Pero también, como dice Romanos 12:1, nuestro culto debe ser racional. La fe cristiana es una fe racional, ¿lo sabía? No voy a entrar mucho en este tema, pero la fe cristiana es una fe histórica. Y es que la fe cristiana es una fe histórica. Se puede seguir en la historia hasta el nacimiento de la iglesia, el por qué creemos. Hay testigos oculares de que Cristo resucitó al tercer día. Y la defensa de esos testigos, de ese hecho, es lo que ha hecho que la iglesia cristiana tenga 2000 años existiendo. No fue un invento de alguien que un día soñó algo y se comió unos frijoles, ¿verdad? Dijo, ahora estas... No, tú vas atrás y luego... Hay multitud de testigos, lo que la Biblia llama la nube de testigos. Multitud de personas que murieron defendiendo la verdad que nosotros predicamos hoy. Nosotros solamente hemos recibido un testigo de nuestra generación de creyentes anterior y debemos dársela a la siguiente generación. Es nuestro trabajo que otros más conozcan la verdad, que conozcan la sabiduría. Y la sabiduría es Jesucristo. Dale otro aplauso al Señor, aleluya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que a veces tú los escuchas hablando, hay otro discipulado más. Sí, va a ser otro discipulado más si tú te estás enfocando académicamente. Pero si en tu corazón hay un deseo de saber de Dios, no hay otra fuente primaria sino la Escritura. Lo siento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Para qué es útil? Para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. A mí me gusta este concepto porque nuestro pastor presidente aquí en España dice, hay que inclinar el codo. Usted sabe que muchas de las esculturas del tiempo grecorromano incluían personas así, pensando. ¿Sabes cuál era los trabajos de los filósofos griegos? Pensar. ¿Se reunían? Sí, hermano, ese era el trabajo, ¿eh? ¿Cuánto le gustaría ese trabajo? Pensar. Los benditos se reunían en un lugar como este, los filósofos griegos, y también buena parte de Roma. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Alguien tiene algún tema interesante? Y comenzaban a preguntar usted. Y dentro de esos temas elegían uno. Bueno, nos vemos en 7 días, vamos a pensar en eso. Y se iban. Y los tipos pasaban. No sé si yo cuando estudio me rasco mucho la cabeza. Y ese era el trabajo. Y luego venían a los 7 días o a los 15. ¿Qué encontraste tú? ¿Qué pensaste tú? Y así fueron que los tipos dominaron el mundo. Pensando.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces nosotros decimos, bueno, no es necesario empinar el codo, dice el pastor Fernando. No, tienes que empinar el codo, poner tu rostro sobre este libro, con la actitud correcta. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú con un corazón correcto empinas el codo sobre la escritura, el espíritu le dará vida a las palabras que lees. Pero si tú no empinas el codo, demostrándole a Dios que quieres conocer a Jesús, no vas a ver que el espíritu vivifica. Entonces, cristianos de Biblia cerrada, y quieren que Dios le haga una transferencia como la de la Matrix. ¿Quién vio esa película? Por favor, no me digan que no vieron la Matrix. ¿Se acuerdan? La chica iba a pilotar un helicóptero y llama, transfiéreme un software para pilotar un helicóptero no sé qué. Y hace así, y de repente y arrancó el helicóptero. ¿Cuántos vieron esa película? Levántame la mano. Es un ejemplo. Así vemos cristianos de Biblia cerrada que no estudian la escritura con el corazón correcto. Dicen, Señor, dame sabiduría, y no leen la Biblia. No sé si me estoy dando a entender, hermano. A mí me parece que cuando nosotros oramos y quiero conocer a Jesús, lo primero que el Señor dice es: toda la escritura fue inspirada por mí para instruirte, redarguirte, prepararte, cambiarte, enseñarte, guiarte. Entonces la gente quiere correr sin gatear. Dile a la persona que tienes al lado, hermano, abre tu Biblia, la que tienes en casa, ábrela. Ahora, Señor, la tengo en el teléfono. No es suficiente, lo siento. Si no tienes una buena Biblia, cómprate una buena Biblia y pasa tiempo sobre la escritura. Y esa es la manera como tú vas a orar, diciendo, quiero conocer a Jesús. ¿Sí estoy siendo claro, verdad? De resto es querer que te hagan una transferencia. Y no es así que a veces oramos en el sentido de la oración y dice, Señor, dame sabiduría. Es como que tú quieres que algo te caiga, tengas un éxtasis y de repente eres Salomón y sabes tomar todas las decisiones. Ay, qué facilito, ¿verdad? No pagues tu precio para que veas que vas a seguir igual de necio y de necia. De hecho, es el motivo por qué no has crecido en algunas áreas. Porque no has buscado al Señor. Como Él dice, mire, el que crea en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de sus ríos, de su interior. Gracias, hermano. Usted como que lee la Escritura. Usted es una de las que lee la Escritura. Dale un aplauso al Señor por eso. Qué bueno es predicar y saber que la gente lee la Escritura. El que crea en mí, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, no como se le ocurre o como le dice el pastor de boca, porque algunos de ustedes ni siquiera leen lo que yo les enseño aquí. No sé por qué dije eso. Tienen tiempo. Y uno dice, pero léese tal cosa en la tarde, tómeme un ratico para que lea. Al día siguiente le mandé un WhatsApp. ¿Qué se predicó ayer? No sé, pastor, ya no me acuerdo. Pero si quieres que Dios te dé sabiduría diariamente. Conocer a Jesús. Yo no descarto las experiencias sobrenaturales de Dios, la guianza de Dios, esa guianza que va sobre el camino, sobre el momento, que el Señor habla a nuestra conciencia. Yo eso no lo descarto, pero quiero que entienda que nuestro trabajo para adquirir sabiduría es estar sobre la Escritura, con el corazón correcto, con la intención correcta. No estudiar la Escritura para saber más, sino para conocer a Jesús más. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Entonces estoy cerrando un código aquí de parte de Dios para que este año sea un año maravilloso para ti. Cuando tú pidas sabiduría, entiende que esa sabiduría debes pedirla, esa oración debes hacerla sobre la Escritura, queriendo conocer más a Jesús. Hermano,
hermano, te quiero decir algo que es una verdad que no sé si la vas a poder recibir, pero casi no conocemos a Jesús. Nadie dice amén. Casi no lo conocemos. Por eso, Jeremías 9:24, anote ese que estoy terminando. Dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. La gloria del hombre no es tener títulos humanos, ni siquiera es tener los certificados del ADB. Eso podría significar nada. La gloria del hombre es conocer personalmente a Dios. Entonces, como Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad, uno a veces piensa que eso es algo etéreo, eso es solamente, bueno, yo voy a esperar que me caiga algo. Tienes que buscar. La oración, la fe sin obras es, si tú tienes fe, la obra que le sigue a tu relación, a la fe que tienes en una relación personal con Cristo, va seguida de la obra de conseguir al Cristo revelado en la Escritura. Porque esa es la fuente que Él ha escogido como testimonio a las naciones y a las generaciones del mundo. Ha escrito este libro. Y la idea es que tú vayas al libro sabiendo que es el Espíritu el que va a darle vida a las palabras que estás leyendo. No es que dejes de leer. Hay gente que justifica su falta de lectura y de estudio porque la letra mata. Pero no has leído el texto completo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea que hay un código. Yo leo y espero que lo que leo sea hecho vida. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. ¿Cuántos quieren esos ríos este año 2026? Aleluya. Discúlpame, no hay nada nuevo en esto. Fíjate qué necios y tontos somos, que Dios tiene que estarnos repitiendo lo mismo todo el tiempo. Porque así de perdidos estamos. Así de necesitamos estamos de Él. Así de necios somos. Dios no puede, en muchos casos de nuestra vida, no puede pasar a lo nuevo que Él tiene para nosotros, porque estamos atascados en nuestra necedad. Pero tú sabes lo que está pasando. Pasamos horas en el dispositivo móvil. Aló. Pasamos horas allí. Y después venimos aquí a cantar que quiero conocer a Jesús. Mentira. Quieres conocer a nadie. Porque esta semana no leíste la Escritura. Esta semana no hiciste el devocional. De hecho, casi ni oraste. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Dije que el Señor nos ayude. Amén. Y una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón es que conocemos muy poco a Jesús. Conocemos muy poco. Y una de las cosas con las cuales vamos a seguir en las próximas semanas, y nos vamos a tomar un tiempo, es a conocer a Jesús. Vamos a estudiar la persona de Cristo. Amén. Gracias por lo que se animaron. Los otros quieren que le hable de prosperidad. Vamos a dedicarnos a conocer lo que la Escritura dice de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor si te animas. Espero que sí. Hay una rama de la teología que se llama la cristología, que lo que busca es estudiar dos cosas: la persona de Cristo y su obra. Pero en la Escritura, ¿cuántos quieren conocer a Cristo como dice la Escritura? Amén. Esa es la dirección que Dios me ha dado para seguir esta próxima semana. Espero que tengas sed de conocer más de Cristo. Amén. Y vamos a enfocarnos en esto. Porque si alguien quiere gloriarse, debe gloriarse en conocerme y en comprenderme, dice el Señor.
Y esta es la vida eterna, dice, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? En que te conozcan a ti, dice el Señor Jesucristo, hablando del Padre. En que te conozcan a ti, Juan 17:3, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no solamente tenemos hoy una definición de lo que es la sabiduría, sino ¿qué es la vida eterna? Entonces la vida eterna es vivir por siempre. No, la vida eterna no es eso. La vida eterna es conocer a Dios. El que tiene vida eterna está buscando conocer a Dios. Qué definición, ¿eh? ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna. ¿Quiere que lo veamos en la Escritura? Mira cómo la Biblia nos corrige los conceptos. ¿O no? ¿Sabes qué es tener vida eterna? Y que te conozcan a ti, hablando. Jesús está hablando del Padre. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú tienes vida eterna, tienes sed de conocer más de Cristo. Es una obra producto de una fe correcta. Y ahora sí, Romanos 16, 19, 20 dice, escucha, esto me lo ha dado el Señor y espero que te sirva. Dice, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Diga conmigo, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Diga otra vez, diga, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y ahí viene con promesa esta instrucción de parte de Dios para ti y para mí. Vuelvo a decir, diga, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Viene con promesa. Dice el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sabes qué va a pasar aquí? Cuando Dios te ve sufriendo, cuando Dios te ve que aunque estás sufriendo, no pagas mal por mal, sino que buscas resolver la situación, no perdiendo tu esencia. Dile eso a la persona que tienes al lado, no pierdas tu esencia. Confiando en que es buena, ¿eh? Si es mala, piérdela. Confiando en que es buena. Dios dice, wow, yo quiero que ustedes sean sal, que ustedes sean luz, pero que vivan así, sabios para el bien, que siempre te vean eligiendo el bien, e ingenuos para el mal. Cuando esto es así, hay una promesa de que Dios va a intervenir en tu situación, en tu agravio, en tu dificultad. Y el maligno, recuerde que usted no tiene lucha contra carne ni sangre, sea sabio. Mire que no tiene lucha contra carne ni sangre, sea sabio. El único enemigo que nosotros tenemos es Satanás, y ese no lo puedes aplastar tú, pero el Señor lo va a aplastar por ti. Dice que el Señor lo va a aplastar por ti, y vas a tener victoria en todo aquello en lo que te involucres. Alguien que diga amén a eso con fuerza, aleluya. Vas a tener victoria, pero Dios tiene que verte siendo sabio para el bien e ingenuo para el mal. Este año 2026, sabios para el bien e ingenuos para el mal.